No comparto esta idea donde se puedan compartir estas cosas. Con Carrió, no sé, y lo Carrió el martes pasado, aquí ella planteaba dejar de lado los sismos, los ideologismos y partir de los principios. Bueno, es que el problema son justamente los sismos, que son siempre atrás de determinadas personas, y lamentablemente la política se ha ido personalizando de tal manera que hemos ido perdiendo el valor de las ideas. La política es hoy más una disputa de intereses y de personalismos que de ideas. Nosotros necesitamos recuperar la política como el ámbito de confrontación de ideas y de proyectos. Ideas es ideología. Principios. Exactamente, pero los principios tienen una base ideológica, la verdad. Yo no comparto tampoco esta idea de que la lucha contra la corrupción tenga que ser de derecha o de izquierda. La lucha contra la corrupción y el que se embandera en eso me parece que no necesariamente tiene que renunciar a su ideología. Pero nadie dice viva la corrupción. No, pero yo creo, me parece que estamos frente a desafíos distintos. Yo tal vez las diferencias que tengo tienen más que ver con que a mí me parece que hay que darle a la sociedad seguridades y certezas. Si uno analiza la realidad de los últimos 25 años de la Argentina está en el ranking de las crisis institucionales que generan siempre volatilidad de la economía, imprevisión en cuanto a la economía, y eso tiene un impacto social. Si nosotros lográramos mejorar ese punto, ¿cuál es la demanda principal de la sociedad? Es una sociedad segura, lo que la gente plantea es eso. La demanda hacia una sociedad segura no es la seguridad frente al delincuente, es una sociedad que empieza por ser estable. La estabilidad la tiene que dar la política, haciendo que la política sea previsible para la gente. Nosotros necesitamos brindarle las certezas que la gente tiene para poder planificar su futuro. En la Argentina no se puede planificar el próximo año, y nosotros necesitamos recuperar la política para darle a la gente la tranquilidad y la certeza respecto de su vida, de la vida de sus hijos. Las demandas de la sociedad son tan mínimas. Yo siempre digo, la gente que quiere que los chicos vayan a la escuela, que cuando van a la escuela aprendan, que cuando salen de la escuela puedan trabajar de aquello para lo que estudiaron y andar tranquilos por la calle. Si la política no puede dar respuesta a esas mínimas cuestiones, ahora mi diferencia es que para alcanzar esos objetivos no hace falta ir a una misma lista. La Argentina no tiene hoy una cultura del diálogo democrático en el cual quienes pensamos distinto, quienes estamos en listas diferentes, podamos sentarnos en una misma mesa a resolver estos problemas, ¿no? Creo que eso es más importante hoy que un acuerdo electoral con vistas a ver cómo nos quedamos posicionados. ¿Creen que la campaña, ya de hecho de a poco se va lanzando en vistas a octubre, va a ser eje en cómo cada uno se diferencia, confronta con el proyecto oficial, con el gobierno de la provincia o con el gobierno nacional, o va a ser más importante la diferenciación entre los que confrontan con el gobierno? Todas estas cuestiones van a ser importantes. Yo creo que este año va a estar muy marcado por la economía, y eso tiene en realidad mucha relación con el gobierno nacional. Ahora, es imposible discutir una propuesta para la provincia de Buenos Aires que no implique definir primero en qué Argentina pensamos la provincia de Buenos Aires. No se puede combatir la droga en la provincia de Buenos Aires y aprobar el blanqueo de dinero, por ejemplo. Es incompatible una cosa con la otra. No se puede resolver el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de cloacas y de agua potable en la provincia de Buenos Aires si no empezamos a tener reglas claras en materia de un federalismo solidario, cooperativo, que resuelva las disparidades geográficas sin abrir una disputa entre provincias, pero que por supuesto implique una concesión por parte de la nación de la enorme cantidad de recursos que hoy se queda la nación y no presta servicio ni de seguridad, ni de educación, ni de salud, por ejemplo. Entonces es imprescindible definir, antes que definir nuestras diferencias, en qué proyecto de país nosotros creemos que podemos desarrollar un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Yo coincido muchísimo con lo que dice Margarita, sobre todo con el espectro de políticas públicas que tenemos que adherir y avanzar en la construcción de la política de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que yo sostengo firmemente es que la política de la provincia de Buenos Aires ha servido siempre de plataforma para construcciones presidenciales, nacionales, y luego de construirla se olvida de los problemas de la problemática de la provincia de Buenos Aires. Creo que en esto podemos coincidir. La política de la provincia de Buenos Aires tiene que tener su entidad propia, porque tiene su propia problemática y tiene sus propios actores, con coincidencias y con diferencias, como la tiene Santa Fe, como la tiene Córdoba, como la tiene la capital federal. Y a mí me parece que los bonaerenses, entre comillas, sobre todo los dirigentes políticos, tenemos que ser audaces.
porque también tenemos que bajar a la realidad que hoy tenemos. Si tenemos un marco de coincidencias en lo que tenemos que hacer y lograr en los próximos 10 años, en donde estoy convencido, aunque Martín sostenga en algunas cosas que no, que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, al menos en lo central, seguramente en lo marginal algunas diferencias deberíamos tener, y eso es bueno. Me parece que enfrente tenemos hoy un oficialismo que se quiere quedar con todo y llevarse todo puesto. Y frente a eso tenemos que ser audaces. ¿Cuál es la audacia? Quedarnos cada uno con nuestra verdad, que la respeto y es absolutamente genuina, y darles el juego entonces al oficialismo, porque va a haber tantos maestros con sus libritos como ideas tenemos, o buscar no un acuerdo electoral solamente, sino un acuerdo de políticas públicas de y para la provincia de Buenos Aires, confrontando con un oficialismo que esta vez, y creo que podemos coincidir, cree que ve el pasa y pasa en la provincia de Buenos Aires en la elección de octubre, como vos bien marcaste. Entonces la audacia que creo que nos cabe a nosotros, y tiene que ver con la responsabilidad, es poner a un costado las diferencias que podemos tener, que no creo que son centrales y mayoritarias, para confrontar con este kirchnerismo que está y ha estado dispuesto y ha avanzado mucho en destruir las estructuras políticas nacionales y provinciales. Hay que reconstruirlas desde una audacia de nosotros que nos toca en este tiempo. A juzgar por lo que dice Margarita y Martín... Estoy en minoría. Sí. Eso lo tengo claro. No es una idea que pueda prosperar. Varias cosas me parece que discutir. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que la política tiene que permitir resolver los problemas concretos de la gente. Yo gobierno una ciudad desde hace 9 años, soy intendente, una ciudad que tiene 350.000 habitantes, que es casi la misma población que San Luis, digo, de una provincia. Entonces, obviamente la política tiene que ser eso. Nosotros asumimos en un municipio que era el paradigma de la corrupción y hoy es un municipio reconocido justamente por todo lo contrario. Quiero decir, la política tiene que servir para eso, para resolver los problemas de la gente, para la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Pero por otro lado, es cierto lo que dice María, proyectos de país. Yo creo que tengo proyectos, que el país que yo sueño, seguramente, más allá de las que podamos coincidir, y obviamente es importante que haya coincidencias, es un país distinto al que puede soñar seguramente de Narváez, o y al que propone la coalición cívica, y que eso se ve claramente en los hechos, en las cosas que acompañan y en las cosas que no. Y por otro lado, a mí me parece que hay un tema también que es importante. Para poder hacer esto hay que renovar la política. Y yo sinceramente creo que si no se construyen estructuras políticas nuevas, es muy difícil que podamos hacer esto que plantean acá. Porque las estructuras políticas existentes, tanto la estructura del PJ como la estructura del radicalismo, son estructuras que están ancladas en lo viejo. Por lo tanto, me resulta muy difícil que desde esas estructuras podamos construir lo nuevo. Ahora, y me parece, perdona, que tanto la coalición cívica como lo que está planteando Francisco acá, es parte de la interna de los dos grandes partidos tradicionales. Por lo tanto, es una nueva vuelta de rosca de ese bipartidismo que se empieza a expresar de otra manera. Y yo creo que hay que construir una fuerza política con autonomía de esas estructuras, que reconozca lo mejor de esa historia, que dialogue con la historia, que reconozca lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, y construya con absoluta autonomía un camino nuevo, que además esa autonomía le permita reconocer las cosas que están bien de este proceso, porque yo tengo una valoración positiva del proceso que vivió la Argentina estos años, yo ahí tengo diferencias con ello, yo creo que hay un proceso que ha construido un piso importante de recuperación del valor de lo público, de recuperación del rol del Estado, de recuperación de la política, de política de integración regional, de perspectiva de derechos humanos, de una cantidad de cosas que marcaron claramente un antes y después. Hay un nivel de ruptura. Yo creo que eso es una un piso, que venden los Kirchner, pero no que vos puedas yo no voy a defender, yo no real. soy parte del gobierno, no soy oficialista, pero ese piso creo que hay que defenderlo, porque los que soñamos un país mejor, lo tenemos que hacer sobre ese piso construido, y lo que yo creo que el PJ le pone un techo muy bajo. ¿No? Entonces eso es así, le pone un techo bajo, pero acá hay que defender ese piso. Ustedes hablan de... Y la oposición en general va contra ese piso, no va por Martín, lo que falta. Martín, permitime una cosa. Y lo último te digo, mira, Perdón. en la jubilación, yo digo, ¿cómo puede ser que acá en este país, cuando uno es oposición, se tiene que oponer a todo? Entonces, por ejemplo, personas que toda la vida defendieron que la jubilación sea pública, sea del Estado, votan en contra de la recuperación del Estado de la jubilación. Es una cosa que... Pero no fue esa la discusión, pero... Y por supuesto los oficialismos, y los oficialistas cuando por defender todo defienden que se vete la ley de los glaciares, que se haga un tren bala, lo del INDEC, que se defiende todas las cosas, que es una barbaridad. Nuestra autonomía nos permite acompañar lo que creemos que está bien y criticar lo que creemos que está mal.